Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy tenemos un nuevo encuentro con lenguaje. Aquí quienes habla la profesora Sonia González. Continuaremos desarrollando el tema elementos de la lengua escrita. Tomemos nota de los conceptos que vamos a desarrollar. Para hablar de este tema es importante hablar de la clasificación de las palabras según el acento ortográfico. Las palabras se clasifican en agudas, llevan su sílaba tónica en el último lugar, como por ejemplo en este caso la palabra caracol, su mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Cuando se acentúan las palabras agudas, llevan tilde cuando terminan en vocal, cuando terminan en una consonante N o cuando terminan en una consonante S. Veamos los tres ejemplos. Colibrí termina en una vocal, por consiguiente lleva acento ortográfico. Sartén termina en una consonante N, lleva acento ortográfico. Compás termina en una consonante S y lleva acento ortográfico. Es importante recordarles que no todas las palabras agudas se acentúan. Tenemos el caso de arroz. Su mayor fuerza de voz está en la última sílaba, pero termina en una consonante Z. Por consiguiente, no lleva acento ortográfico. Veamos ahora las palabras graves o llanas. Llevan la sílaba tónica en el penúltimo lugar. En este caso, la palabra ventana lleva su mayor golpe de voz en la penúltima sílaba. Ta. Veamos cuando se acentúan las palabras graves, llevan tilde cuando no terminan en vocal, cuando no terminan en N o cuando no terminan en consonante S. Es decir, todo lo contrario a las palabras agudas. Veamos los tres ejemplos. Cáliz termina en consonante Z, su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, por consiguiente se acentúa. Árbol y túnel terminan en consonante L, por consiguiente llevan acento ortográfico. Por último, en esta clasificación mencionamos las palabras esdrújulas. Son las palabras cuya sílaba tónica se encuentra en el antepenúltimo lugar. Ejemplo, bolígrafo. Llevan acento ortográfico todas las palabras esdrújulas. Es importante recordarte que debes hacer los ejercicios vocales de los golpes de voz para que puedas separar correctamente en sílaba las palabras e identificar la sílaba última, penúltima y antepenúltima para ubicar en dónde está la sílaba tónica y poderla clasificar correctamente. Continuamos desarrollando nuestro tema. Hablemos ahora de prefijos y sufijos. Prefijo se le añade delante de la palabra y cambia totalmente su significado. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la palabra confiar. Le añadimos delante de esta palabra el prefijo des y cambiamos totalmente su significado. Sufijos. Los sufijos son terminaciones que se añaden al final de las palabras para formar palabras nuevas con distintos significados. Veamos el ejemplo. Flor. Le agregamos o le añadimos al final de la palabra el sufijo ero y cambiamos por completo el significado. Florero. Veamos ahora sinónimos. Sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero tienen el mismo significado. Veamos el siguiente ejemplo. Alegre, feliz. ¿Qué son antónimos? Son palabras que se escriben diferente y tienen significado opuesto.
Es decir, en este ejemplo vemos grueso, delgado. Vamos ahora a hablar de diptongo, hiato y triptongo, pero en este caso desarrollaremos los temas, los conceptos de diptongo e hiato. Es importante recordarte que las vocales se dividen en vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas se llaman así porque hay que realizar una mayor abertura en la boca para poderla pronunciar. A, E, O son las vocales abiertas. En caso contrario, las vocales cerradas y U hay que hacer una menor abertura de la boca, por eso se llaman vocales cerradas. Hablemos ahora de diptongos e hiatos. Diptongo. Forman una misma sílaba. Quiere decir esto que es una palabra que está formada por dos vocales, unidas por dos vocales, y en la separación en sílaba, cuando realizamos la separación en sílaba de las palabras, estas vocales no se separan. Continuamos, formados por una vocal abierta y una vocal cerrada. La vocal cerrada es siempre átona, es decir, que la mayor fuerza de voz, en este caso para que se forme un diptongo, debe estar en la vocal abierta. En este caso la palabra escuela, su mayor fuerza de voz está en la vocal E, que es una vocal abierta. Y la vocal U, que es una vocal cerrada, se encuentra en la sílaba átona. Veamos el siguiente ejemplo. También un diptongo se forma por la unión de dos vocales cerradas. En este caso la palabra ciudad. Ciudad está formada por dos vocales cerradas. Por consiguiente, es bueno recordar que cuando se forma un diptongo, sus vocales al realizar la separación en sílaba, estas vocales no se separan. Hablemos del hiato. No están en la misma sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realizamos la separación en sílabas, aun cuando están unidas dos vocales, estas vocales se separan. Pero veamos por qué y cuáles son las condiciones o los requisitos que debe tener esta palabra para poder separar sus vocales. Debe estar esta palabra formada por una vocal abierta y otra cerrada. La vocal cerrada siempre será la sílaba tónica. Ejemplo, melodía. Veamos aquí el ejemplo que la sílaba tónica está en la I, en la vocal cerrada. Por consiguiente, aquí se forma un hiato. Y al separar la palabra en sílabas, estas vocales se separan. La separación en sílaba quedaría de la siguiente manera. Melodía. Siguiente, tenemos que cuando una palabra está formada por dos vocales abiertas, se considera que se forma un hiato. Veamos este ejemplo. La palabra caraota está formada por dos vocales, hay una unión de dos vocales abiertas. Cuando realizamos la separación en sílaba, queda de la siguiente manera. Ca-ra-o-ta. Es sumamente importante que estudies, luego de haber copiado, estudies estos conceptos para que puedas desarrollar las actividades con mayor facilidad en cuanto a la separación en sílabas. Cuando puedas identificar cuando se presenta un diptongo y cuando se presenta un hiato. Me despido agradeciendo tu atención. Hasta la próxima.